Cada cierto tiempo reaparece este dato. En México, las mujeres ganan menos que los hombres. La cifra suele rondar entre el 19 y el 34% dependiendo el año y la fuente. Y el mensaje que se instala es claro, existe una brecha salarial estructural basada en género. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Ese número compara lo mismo con lo mismo o mezcla realidades laborales completamente distintas? Porque un promedio general puede decir mucho, pero también puede ocultar detalles clave. Según datos del INEGI, el ingreso mensual de los hombres suele ser mayor al de las mujeres. Y cuando se hace un promedio general, suelen aparecer diferencias. Pero ese número no necesariamente significa lo que mucha gente cree. Eso es estadísticamente cierto, pero ese promedio incluye jornadas completas o parciales, empleo formal e informal, sectores altamente remunerados y sectores de bajos ingresos, puestos directivos o trabajos operativos, antigüedad distinta, interrupciones laborales, es decir, mezcla variables que no son equivalentes. Cuando se ajusta por horas trabajadas, tipo de ocupación y nivel educativo, la diferencia se reduce de manera significativa. No desaparece completamente de los estudios, pero deja de ser ese 20 o 30% que suele repetirse sin contexto. Y eso cambia el debate. Aquí hay un punto que casi nunca se explica bien. No es lo mismo decir las mujeres ganan menos en promedio que decir una mujer gana menos en promedio por hacer exactamente lo mismo que el hombre, las mismas horas, con la misma antigüedad y con la misma experiencia. Son afirmaciones distintas. La primera es estadística descriptiva, la segunda es discriminación directa. Y mezclar ambas cosas simplifica demasiado el fenómeno. Otro factor importante es la participación laboral. En México, la tasa de participación económica femenina es considerablemente menor a la masculina. Eso significa que muchas mujeres trabajan menos horas formales o salen temporalmente del mercado laboral. ¿Por qué? Ahí entran múltiples variables. Cuidado de los hijos, trabajo doméstico no remunerado, preferencias personales, estructura familiar, falta de infraestructura de cuidados y así. Pero ese fenómeno impacta directamente en el ingreso promedio. No es lo mismo una trayectoria laboral continua de 30 años que una interrumpida en varias ocasiones. Y eso no es una acusación, es un dato estructural que el mismo gobierno nos da, aunque maquillado. Ahora bien, ¿existe discriminación laboral en México? En algunos sectores sí se han detectado diferencias no explicadas por variables observables. Pero afirmar que toda la brecha promedio es producto de una discriminación directa es técnicamente incorrecto. Gran parte se explica por diferencias sectoriales, elección de carrera, horas trabajadas, tipo de contrato o participación en economía informal. Por ejemplo, sectores como construcción, transporte, energía, altamente masculinizados suelen pagar más, mientras que sectores como servicio, educación básica o cuidado tienden a tener salarios más bajos. Eso genera una brecha promedio, pero no necesariamente implica que dentro del mismo puesto exista una diferencia o una brecha salarial automática. Y aquí es donde el debate se vuelve un poquito más interesante. Si la brecha en gran medida es estadística y sectorial, entonces la solución no es únicamente aumentar cuotas o dar transferencias. La solución pasa por incentivar la diversificación profesional, facilitar accesos a sectores mejor pagados, mejorar la infraestructura del cuidado infantil, reducir penalizaciones laborales por maternidad y formalizar empleo. Eso es mucho más complejo que repetir un simple porcentaje. Y aquí es donde entran las políticas públicas. Cuando el presupuesto se etiqueta bajo igualdad de género, muchas veces parte de un supuesto de una brecha estructural uniforme. Pero si el fenómeno es multifactorial, las políticas deberían de ser igualmente sofisticadas. No basta con transferencias, con la narrativa, no basta con repetir el dato promedio. Se necesita entender qué parte es discriminación directa y qué parte es por decisiones personales, incentivos o estructuras económicas. Aquí hay otro elemento. En muchos países, incluso donde existe una fuerte política de igualdad, persisten diferencias promedio. Eso sugiere que no todo puede explicarse únicamente como discriminación salarial directa. Como dijimos, también influye, y mucho, las preferencias personales, la familia. Y ese punto suele omitirse porque complica el discurso. Pero complicar el discurso no es negarlo, es hacerlo más honesto. Entonces la pregunta final no es si existe o no la brecha salarial. La pregunta correcta debería de ser,
¿Qué parte es discriminación directa y qué parte es resultado de variables económicas y sociales más amplias? Porque si no diferenciamos eso, diseñamos políticas sobre diagnósticos incompletos. Y cuando el diagnóstico es incompleto, la política pública suele ser costosa y poco eficaz. El promedio es un punto de partida, no es una conclusión. Si realmente queremos igualdad económica, el debate debe ir más allá de los titulares. Debe entrar en los detalles. Y en los detalles, como casi siempre, la diferencia es brutal entre la realidad y un simple eslogan. Si en algo estás de acuerdo o desacuerdo, te invito a que lo dejes en los comentarios. Y si te gustó o te gusta este tipo de análisis, te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en la próxima.